decisivos en la Biblia en cuanto a esta doctrinita de que una vez salvo, siempre salvo. Hay versículos decisivos que le muestran a usted que usted tiene que mantener su salvación. Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así la bendita palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos hablando en estos videos de que la salvación no se pierde, lo cual es totalmente opuesto a lo que enseñaba el falso maestro, falso profeta Gigi Ávila, un hombre que enseñaba doctrina de demonios. ¿Por qué doctrina de demonios? Porque es salvación por obra, es la misma doctrina que fue propuesta por la serpiente a Eva, la cual creyó y comió, al igual que Adán. Entonces, este hombre enseñaba esa doctrina, la misma doctrina de la serpiente, la misma enseñanza, el mismo mensaje de la serpiente de salvación por obras. Él llama y menosprecia a la verdadera doctrina que es salvación por gracia, por medio de la fe, esta doctrinita, poniéndose del lado de la oscuridad, poniéndose del lado del diablo, porque eso es lo que piensa el diablo y lo que hace creer al mundo y a los cristianos que la salvación se pierde y que la seguridad de salvación no vale nada. El diablo lo que da a entender, la serpiente lo que da a entender, que el sacrificio de Cristo no vale nada y que para estar seguros de ir al cielo necesitamos hacer obras y ser otros Cristos. Por eso surgió la Torre de Babel, querían llegar al cielo por sus propios esfuerzos, por su propia obra. Lo que pasa que Gigi Ávila era un hombre de una mente oscura, de una mente diabólica, terrenal, animal, que quería hacer una Torre de Babel. ¿Cuál es esa Torre de Babel? A través de las obras. Él creía que orando mucho, ayunando mucho, haciendo obras, podía llegar al cielo por su propia fuerza. Entonces él llama a la verdadera doctrina como una doctrinita. Así que vamos a ir escuchando por tramos a ver lo que enseñaba este hombre. Si Dios lo sana de un cáncer, tiene que mantener la sanidad. Si Dios le pone gozo y paz, tiene que mantener el gozo y la paz. Si Dios le da una prosperidad financiera linda, tiene que mantenerla. Si no, el diablo se la roba. El mejor ladrón es el diablo. El mejor bombero que le apaga el fuego a cualquiera es el diablo. Está siempre activo, no duerme, no descansa. De día y de noche te ataca. Si te descuida, te derriba. Alabado sea Dios. Acá le da alabanza al diablo y miente porque el diablo no puede robar la salvación, porque la salvación fue ganada por Cristo. En la cruz estuvo 3 días en el Hades y resucitó. ¿Quién ganó la salvación? Cristo. Nosotros no la ganamos. Si fuera que nosotros la podemos ganar la salvación, puede entrar ese pensamiento, esa idea, ese concepto, esa afirmación de que el diablo nos puede robar la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas, estamos en esta tierra y ante un ser espiritual milenario, que tiene miles de años, vivió en el cielo, fue echado del cielo por querer ser otro Cristo, el mismo Satanás. Un hombre no lo podría vencer. Y es lógico que este hombre piense que el diablo sí puede robar la salvación, porque porque él cree que la salvación la ganó él. Y si nosotros ganamos nuestra salvación, es obvio y diríamos, natural que el diablo nos venza, porque el diablo es invisible, es un ser que fue dotado de una inteligencia, de una sabiduría que el hombre no puede contrarrestar, porque dice la palabra que la serpiente era la más astuta. Si nosotros vemos que el diablo es astuto y es invisible, ¿cómo hacemos para vencerlo y para mantener la salvación ante semejante oponente? Por eso él decía que el diablo tenía la capacidad de robar, porque él creía, Gigi Ávila,
que la salvación la ganó él, como si él mismo hubiera ido a la cruz. Ese es el falso maestro y las falsas enseñanzas diabólicas que enseñaba este hombre. Que la salvación era por méritos del cristiano. Porque decían sus seguidores, y lo he escuchado, que vale más la santidad del cristiano que la misma santidad de Cristo. O sea que la santidad de Cristo no vale nada, la cruz no vale nada. Lo que vale es hacer buenas obras. Que para el pentecostalismo o todas estas personas que creen en estas enseñanzas, quizás no andan llevando estatuas, ni andan besando estatuas, ni andan rezando rosarios, pero es la misma estructura, porque ellos también idolatran al hombre, creen a la palabra del hombre e idolatran tanto el ayuno, la oración, las vigilias, los cultos. El culto salva para ellos, el congregarse salva, el orar salva, el ayuno salva, las vigilias salvan, toda clase de obras, la vestimenta salva, la pollera salva, la corbata salva. Todo eso es idolatría. Entonces, son tan idólatras como los católicos. Entonces, estamos dando estas enseñanzas y haciendo estos videos para que el pueblo salga de toda esa idolatría, de que este hombre lo llevó a la misma oscuridad, a la idolatría a las obras, a creer que las obras salvan. Entonces, por eso este hombre menospreciaba la salvación de Cristo en la cruz, porque él creía que Satanás le podía robar la salvación. Si usted cree que Satanás le puede robar la salvación, usted no cree en la cruz, que Cristo lo venció por nosotros. Este hombre creía que nosotros somos los que ganamos la salvación. Obvio, si nosotros ganamos la salvación por nuestras propias obras, por orar, por ayunar, por ir al culto, por ponerse una pollera, ponerse una corbata, es obvio que la puede perder porque la gana usted. Y usted no puede, con un ser invisible, milenario, inteligente y sabio como una sabiduría, o por supuesto como dice el mundo, ¿no? Como dice Santiago, que del mundo, que es terrenal, animal y diabólica, la sabiduría de Satanás, ¿no? Por supuesto, uno no puede luchar contra un oponente tan robusto, digamos, porque nos va a vencer, es obvio. Por eso Cristo vino a dar su vida por nosotros. Él vino, cada paso que Él daba estaba pagando nuestra deuda ante el Padre. Nosotros no la podíamos pagar. Porque como bien dice bien que seríamos derribados. Obviamente, si la salvación la ganamos nosotros y la salvación es por nuestros méritos, es obvio que el diablo nos va a derribar. Pero si la salvación la ganó Cristo, es una vez y para siempre. Por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe. No tiene nada que ver la fuerza, las obras, ni el mantenimiento, como decía él. Si tiene una enfermedad usted y fue sanado, usted la tiene que mantener. Si tiene una prosperidad, usted la tiene que mantener. ¿A qué le lleva todo eso? A la salvación. Siempre el hombre apuntaba a la salvación del alma. Por eso él mezclaba todo. Porque si uno está sano, y bueno, sí, se tiene que cuidar. Pero él lo llevó a la salvación. Si uno prospera, bueno, si derrocha la plata, más bien que se va a empobrecer. Entonces la cuida, la invierte, etc. Pero la salvación, ¿cómo hace usted para mantener la salvación? Algo tan grande. Mantener la salvación significaría no pecar. Entonces se estaría transformando en otro Cristo, en un segundo Cristo. Es lo mismo que quiso hacer Satanás, ser otro Cristo. Por eso él dice que iba a levantar su trono junto al Altísimo y sería semejante al Altísimo, semejante a Cristo. Entonces el espíritu del diablo, lo que tenía las predicaciones de Gigi Ávila, un espíritu diabólico de ser otro Cristo, o sea, que el cristiano no peque. Para él el cristiano no tenía que pecar, y si cometió un pecado iba al infierno. Él predicaba herejía y estaba pecando. No lo sabe, no lo sabía, quizás sí, quizás no, solo Dios lo sabe. Pero si él creía que un pecado lo lleva al cristiano al infierno, se tendría que haber sentado a meditar y a pensar si estaba predicando doctrina de demonio. Nunca lo hizo porque no le interesaba.
solo quería creer sus mentiras, las mentiras del diablo que le metió en la cabeza, de que la salvación se pierde y que el diablo es poderoso. Obviamente, ante un ser humano es poderoso, pero ante el Cristo, no. Cristo lo venció, Cristo le pisó la cabeza al diablo. Por eso Él es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Salvador. No me diga usted a mí que el diablo va a ser tan necio, que si el diablo sabe que una vez usted es salvo, siempre será salvo, se va a preocupar metiéndole leña a usted. Por supuesto que el diablo nos ataca, por supuesto. Y como dice acá que somos derribados, por supuesto, somos derribados, podemos ser derribados en nuestro testimonio, podemos dar un mal testimonio y el diablo es como que nos derriba, pero no es para perdición. No es para perdición. Lo que él decía, que un cristiano que se aparta, un cristiano que se cae, se va al infierno. Eso es lo que hacía, el daño que le hacía al pueblo, torturando al pueblo, y el pueblo se autocondenaba. Si uno le pregunta al pueblo pentecostal o a todos los que creen en esta falsa doctrina, ¿cuántos son salvos? Y es igual que los católicos, es igual, no sé, hoy soy salvo, mañana no sé. Hoy creo que me voy al infierno porque discutí con mi esposa, o cometí algún pecado, tuve un mal pensamiento, voy a tratar voy a pedir perdón y bueno, pero no sabe que estamos revestidos por esta carne, y esta carne no cesa de pecar, con malos pensamientos y muchas cosas que, bueno, el cristiano ya le dio la espalda al pecado, pero ve que hay una fuerza, como decía el apóstol, que lucha contra el hombre regenerado, ¿cierto? La carne peca, la carne paga. La que peca es la carne. Lo que este hombre quería era santificar la carne, digamos. O sea, la carne hacerla a otro Cristo. Nosotros somos nueva criatura, porque el que está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Somos nueva criatura y ya hemos nacido de nuevo. El punto es la carne. La carne es la que peca y la carne es la que fue juzgada en la cruz, y la carne vuelve al polvo. Por eso la paga del pecado es la muerte. La carne peca, la carne muere. Entonces la mezcolanza que hacía este hombre de decir que cuando un cristiano cae, puede caer en pecado, va al infierno. Somos derribados, sí, pero no es para condenación, Tenemos pruebas, tenemos luchas, pero no es para condenación. Lo que tenemos que entender, que nosotros fuimos justificados una vez y para siempre. No hay 2, 3, 4 justificaciones, hay una sola justificación. En la cruz, Cristo ya perdonó todos nuestros pecados. En la cruz, ahí el Señor pagó el precio. Si nosotros tenemos una deuda y viene alguien y dice, voy a pagar tu deuda y voy al lugar donde vos debes, voy a ir, la voy a pagar. Es lo que hizo Cristo. Fue y pagó nuestra deuda. ¿En qué momento la pagó? Si nosotros tenemos a alguien que paga nuestra deuda, ¿en qué momento la pagó? Hubo un momento específico, hubo un punto donde él, un momento, un minuto, un segundo, donde esta persona pagó la deuda por nosotros. Y punto, y chao, no se acabó, no hay más nada. Así es lo que pasó en la cruz. Él pagó la deuda por nosotros en ese momento, en el momento que estaba muriendo, yendo a la de 3 días y resucitando, porque dice la palabra que resucitamos juntamente con Él. Entonces es allí donde nosotros fuimos justificados. Cuando nosotros creímos, esa justificación se hizo efectiva en nuestra vida y nacimos de nuevo para la gloria de Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el medio? Nuestro Señor Jesucristo. Estamos justificados, estamos perdonados, estamos regenerados. Somos nueva criatura y eso no se pierde más porque la vida que Dios nos ha dado es indestructible. Por eso dice en 5:24 de Juan que
El que cree ha pasado de muerte a vida. El que cree, simplemente. Este hombre anulaba la fe, tiraba la fe a la basura. La fe para él no valía nada, lo que valía eran las obras de una persona. O sea que si un ateo hace buenas obras es salvo, si un ateo ora es salvo, si un ateo ayuna es salvo, si tiene una apariencia de piedad es salvo. Para este hombre era todo externo, lo mismo que Satanás. Ese es el espíritu de Satanás, es el espíritu de lo externo. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: ustedes por fuera se muestran hermosos, se muestran resplandecientes, florecientes, pero por dentro están llenos de muerte, llenos de huesos de muerto. Está la misma muerte dentro de ustedes. Y este hombre enseñaba eso, a ser limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de malos pensamientos, de adulterio y de toda contaminación. Pero es la carne, es la carne. El cristiano, obviamente que el cristiano debe vestir con pudor, como dice la palabra allí en Timoteo 2. Debe ser recatado en su vestimenta, es obvio, pero eso no hace la salvación. No porque una persona se vista distinto a lo que él pensaba se va a ir al infierno. Eso es lo que este hombre tenía, que era un condenador, era un déspota, alguien que no perdonaba una falla. Y sin embargo, cuando sea revisado por Dios, va a encontrar que tiene cantidad de pecados, los cuales él ignoraba o los tenía y no los quería, no luchaba contra esos pecados. Obviamente, todos los cristianos luchamos con nuestras debilidades, pero eso no significa que vamos a ir al infierno. Significa que Cristo ya pagó en la cruz por esos pecados que cometemos en esta tierra. Ya Cristo los pagó en la cruz. Tenemos las consecuencias de los pecados, pero ya los pecados no nos condenan. Ya la ley no nos puede condenar. Estamos justificados. No se nos computan más los pecados para salvación. Obviamente, porque hay un juicio retributivo por las obras malas que hacemos en esta tierra como cristianos. Así que vamos a escuchar un poco más. ¿Usted cree que el diablo va a perder tiempo así? No, estaría solamente con los pecadores pidiendo que se conviertan. Sin embargo, el que más duro le da a nosotros, dando al asno para atrás de nuevo. Una propiedad que perdió y él quiere recuperarla. Él sabe que puede recuperarla. Mentira. Él sabe que no puede recuperarla. Es al revés. Él sabe que no puede recuperarla, pero como es un ser milenario, maligno y enemigo de Cristo y de Dios, va a tratar de atormentar a los cristianos. Y eso es lo que hace. Y ese es el mensaje. Este mensaje es un mensaje que atormenta a un cristiano. Atormenta a un cristiano honesto, a un cristiano verdadero, a un cristiano que ignora la información de que ya todos sus pecados han sido perdonados. Entonces, ¿qué hace el diablo a través de estos falsos maestros? Atormentar al pueblo, porque otra cosa no puede hacer. No puede hacer. Si yo agarro, me pusiera en este lugar, o cualquiera se pusiera en el lugar del diablo, y le quiere llenar la cabeza a una persona que no es hijo de su padre, más vale que lo va a atormentar. Lo va a atormentar y le va a decir: usted no es hijo de tu papá, vos no sos hijo de tu papá, por esto y por lo otro y por lo otro y por lo otro. Y la persona se va a detener a pensar. Y si es débil de pensamiento, va a decir: puede ser que tenga razón, capaz que mi papá no es mi papá, o mi mamá no es mi mamá, o mi familia no es mi familia. Y le hace creer el diablo, a través de este hombre, que usted no es cristiano, que usted no es hijo de Dios y que usted se va al infierno en cualquier momento. Lo que él quería hacer entender que un verdadero cristiano tenía que ser como él era, porque él era otro Cristo. Así son los falsos maestros. Se creen otros Cristos, que son ejemplo, que son modelo, como un modelo. Entonces el que no ayunaba como él, el que no oraba como él, el que no hacía vigilia como él, el que no era fiel como él, porque otra de las cosas que creen las sectas es que la salvación es por medio de la fidelidad, que no es otra cosa que obras.
Entonces vamos a escuchar un poquito más. Pero si usted tiene fe en Jesucristo, entonces no puede, porque usted por la fe lo mantiene bajo los pies. Ahí, te tengo aquí, mentiroso, pisado. Gloria a Dios. Pero si el diablo pelea por echarlo atrás a ustedes porque sabe que tiene oportunidad. El diablo no tiene ninguna oportunidad, ninguna, por eso no tiene arte ni parte en la vida del cristiano, porque ya Dios es nuestro Padre. Él es nuestro protector, por eso el Señor dijo, nadie las puede arrebatar de mi mano ni de las manos de mi Padre, nadie, porque ahora el Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar por amor de su nombre. No, somos hijos y estamos rodeados. Y Job en el Antiguo Testamento estaba rodeado, estaba cercado por Dios. ¿Cuánto más nosotros que ahora estamos en Cristo? Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios. El diablo no puede hacer nada con nosotros. Nada, no hay hechicería, no hay brujería, no hay nada que nos pueda tocar si no es por el permiso del Señor. Nada, estamos cubiertos, estamos bendecidos, hasta los huesos, como diríamos. Estamos bendecidos, estamos ungidos, estamos protegidos. El diablo no nos puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque somos miembros. ¿Y quién tocaría a un miembro del cuerpo de Cristo? Del cuerpo de Cristo. Así que eso es mentira lo que dice este hombre Gigi habla. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Él sabe. ¿Y cuántos conoce usted? ¿Y cuántos conozco yo que predicaban con unción? Dice, ¿y cuántos que predicaban con unción? ¿Quién es el que tiene la unción? Dijimos y vemos allí en 2 Corintios capítulo 11 que hay otro Jesús, hay otro evangelio, hay otro espíritu, ¿no es cierto? O sea que hay un Jesús falso, hay un evangelio, otro evangelio, y hay un espíritu falso. Hay unciones falsas, por supuesto que hay unciones falsas. Y son unciones diabólicas. Pero una persona que ha sido ungida, que ha sido bendecida por Dios, que predica un evangelio verdadero, no puede ir al infierno porque ya está ungida, porque solamente Dios va a ungir a un hijo de Dios. No, nunca Dios va a ungir a un mundano o a un cristiano, jamás. Y él lo que da a entender es que Dios unge mundanos, Dios unge impíos, Dios unge personas no perdonadas, Dios unge personas que no tienen fe. Eso es lo que da a entender este hombre, confundiendo al pueblo, diciendo y haciéndolo pensar al pueblo que en ellos mismos, decir, ¿no será que yo soy mundano? ¿No será que yo soy impío? ¿No será que yo me voy al infierno? Todas esas dudas le metía a este hombre en la cabeza, que es el mismo diablo hablando a través de este hombre. Hay que decirlo, alguien lo tiene que decir, que es el mismo Satanás hablando a un pueblo que no conoce las Escrituras. Por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que ir a las Escrituras y ver que todo lo que enseñan estos falsos maestros es totalmente mentira, es falso. Que usted y yo hablamos con ellos y tenían amor de Dios en sus corazones. Y se han ido atrás y están hechos pedazos en el mundo hoy en día. Dice, tenían amor de Dios, por supuesto. Todos los cristianos hemos sido renacidos, hemos sido regenerados. Y la palabra de Dios está en nuestros tuétanos. Tenemos el amor de Dios, pero el cristiano también cae. El cristiano también se enfría. El cristiano también tiene problemas, dificultades, cosas imprevistas que le suceden en la vida, dudas. Si dudo Juan el Bautista, que era el más grande profeta que pisó esta tierra, ¿cómo no vamos a dudar nosotros? Que somos cristianos, somos que andamos de a pie, si se puede decir, comparándonos con semejantes siervos de Dios, ¿no? Como Juan el Bautista. El mismo Señor lo dijo, que no nació un hombre más grande, nacido de mujer, que no sea Juan el Bautista, y él mismo tuvo dudas. Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, le mandó preguntar a sus discípulos si Jesús era el Cristo que iba a venir.
Entonces el cristiano cae. Si cayó Juan el Bautista, digamos, la duda, ¿cuánto más va a caer un cristiano normal como nosotros, digamos? Si se puede decir de alguna manera. Porque todos somos iguales delante del Señor. Entonces él dice que había cristianos que tenían mucha unción y que hablaban de Dios y que luego cayeron. Para él esas personas fueron al infierno. Eso es lo que él enseñaba. Y eso es lo que le metió a un pueblo que no leía las Escrituras, que no estudia las Escrituras. Lamentablemente el pueblo pentecostal es un pueblo que no estudia las Escrituras, porque si estudia sale estas cosas, igual que el catolicismo. El católico cuando empieza a creer en Cristo y a leer la Biblia sale del catolicismo. Es así, esto es lo mismo. Todas las sectas son así. Cuando las personas empiezan a leer la palabra, a estudiar la palabra y a escuchar verdaderos maestros de la palabra, salen de esas sectas, dejan de creer estas falsas enseñanzas. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Por eso que predicarle que una vez salvo siempre salvo, como gritarle, bueno, ya recibiste el Espíritu Santo que confirmó tu salvación, ahora come y bebe y haz fiesta. Dice que del cristiano se puede ir el Espíritu Santo, es falso, mentira. Porque hemos sido sellados, es la garantía de nuestra salvación del Espíritu Santo. Eso sí sucedía en el Antiguo Testamento. Por supuesto, el Espíritu Santo venía, visitaba y se retiraba otra vez debido a los pecados, porque aún los pecados, aunque ellos tenían fe, no habían sido perdonados en la cruz. Estamos hablando del Antiguo Testamento. O sea, venía el Espíritu Santo y estaba con la persona, y como pasó con Sansón, que estaba el Espíritu Santo con Sansón y tenía una fuerza sobrehumana. Pero Sansón, debido a sus pecados, al romper la consagración, cuando Dalila le cortó el cabello, el Espíritu Santo se retiró. ¿Por qué? Debido al pecado. ¿Por qué? Porque Sansón, aunque tenía fe y fue salvo, por supuesto, porque está en la galería de los héroes de la fe allí en Hebreos 11, el Espíritu Santo se retiró. ¿Por qué? Porque aún sus pecados no habían sido perdonados. Sus pecados fueron perdonados allí en la cruz. En la cruz Jesucristo le perdonó los pecados a Sansón. Y ahí fue pagada la deuda. Eso es lo que quiere decir. Entonces este hombre vivía en el Antiguo Testamento, vivía como si Cristo no hubiera venido. Era un hombre que nunca pasó la cruz. No creía en la cruz. No tenía entendimiento, no tenía revelación. Estaba ciego. Y como tenía un carisma para hablar, como hablamos, atraía a las multitudes, pero era un hombre totalmente ciego, era un ciego guía de ciegos, como dice la palabra. Entonces, dice que se puede perder, el Espíritu Santo se puede retirar, lo cual es falso. Cuando Cristo pagó la deuda en la cruz, y nosotros creemos, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Cuando creemos, todos nuestros pecados han sido perdonados. Al ser todos los pecados perdonados, nuestra alma está limpia, estoy perdonado. Entonces viene el Espíritu Santo y no se va más. ¿Por qué no se va más? Porque ya el pecado no nos afecta, no nos condena. Entonces el Espíritu Santo puede habitar en esa vida, porque ya fue pagada la deuda. Entonces el Espíritu Santo mora en el cristiano y no se retira más, porque ya el pecado no tiene lugar en la vida de ese hijo de Dios. Porque si el pecado tuviera poder aún sobre el cristiano, sí, seguramente el Espíritu Santo se tiene que retirar, porque él no habita, digamos, en el medio del pecado, digamos, si se puede decir de alguna manera. Por eso él creía que el Espíritu Santo se retiraba. Como dice en Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice en el versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Bendito el nombre del Señor. Él pagó el precio. Y al pagar el precio, nuestros pecados han sido perdonados por gracia por medio de la fe. Cuando creímos, fuimos limpios de todo pecado porque Cristo no pecó, así que se nos transfirió esa vida a nosotros, digamos si se puede decir, se nos imputó su santidad, su pureza. Entonces ya no hay pecado en nosotros en el sentido de que han sido todos perdonados. Y dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ese es el evangelio de nuestra salvación, por gracia, por medio de la fe. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces fuimos sellados, fuimos sellados con el Espíritu, ya le pertenecemos al Señor, así como un pastor sella sus ovejas y las marca con una marca, allí con un hierro al rojo vivo o caliente, él marca a su oveja y dice que esa oveja le pertenece a su pastor o a su dueño. Nosotros también fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nadie nos puede quitar eso, el sello del Espíritu no se derrite, no se va, no se despega, nada, es para siempre, eso es para siempre. Por eso el Espíritu Santo de la promesa es la zarra, dice, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que es nuestra garantía de salvación el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo se va, sí, obviamente, iríamos al infierno porque no hay nada, no hay ninguna garantía. O sea, nos presentamos delante del Señor y no está el Espíritu Santo en nosotros, obviamente estamos condenados. Pero como el Espíritu Santo no se va, cuando nos presentamos delante del Señor y tenemos el Espíritu Santo, esa es la garantía de nuestra salvación. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros es porque nuestros pecados han sido perdonados, si no el Espíritu Santo no está. El Espíritu Santo no está en una persona no perdonada. El Espíritu Santo está en una persona perdonada. Como dice en 7, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados debido a que Cristo derramó su sangre y pagó la deuda. Que pronto te llevará el diablo. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Jesucristo. En Ezequiel capítulo 3, verso 20, hay algo interesantísimo en cuanto a este tema. Ezequiel capítulo 3, en el versículo 20. Dice el profeta, y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. ¿Y quién es el justo? La Biblia dice que justo no hay ni uno solo, que justos son solamente aquellos que se han puesto en manos de Dios y la justicia de Dios los ha cubierto. Y por la fe en Dios han sido hechos justicia del Dios del cielo, no por obras de ellos. Sí, son gente que están bien firmes en la fe del Dios vivo. Ahora en el Nuevo Testamento, firmes en la fe del Cristo vivo. Y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Y era un justo, y sin embargo dice que si se aparta de su justicia, morirá. Él está hablando allí en el Antiguo Testamento. Están bajo la ley. Cuando habla de Ezequiel, están bajo la ley. Por supuesto que el que no cumple la ley muere. Por eso Jesucristo es nuestro Salvador. Él está diciendo que si un cristiano tropieza y cae, es condenado. Es lo mismo que venimos hablando y es la misma enseñanza, es el mismo espíritu de enseñanza de este hombre, de condenación. Ya ese ministerio de condenación ya pasó. Ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir estar bajo la gracia? Que todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Si él dice que el justo se aparta, muere. O sea, que para él iba al infierno.
él tuvo mucha recaída, tuvo este hombre. Recaída en el sentido que cometió pecado, como todo cristiano y como todo ser humano, digamos. No como el mundano, porque el mundano no tiene al espíritu y, bueno, está entregado al pecado. Pero el cristiano también peca en el sentido porque está todavía en la carne, está viviendo en esta carne. Gigi ha tenido una vez dice que bajó de la plataforma y tomó a golpes a un hombre que insultaba a Cristo. ¿Cómo se llama? Eso se llama pecado. Se llama pecado. Por más que tenga su justificación, es pecado. O sea, no amar al prójimo como a nosotros mismos es pecado. Estoy haciendo un modo ilustrativo de que él creía que por un pecado el justo iba al infierno y él no se miraba para sí mismo. Lo que tienen estos sectarios es que no se miran a sí mismos. Ellos condenan a todo el mundo y no se miran que ellos son tan pecadores como los demás cristianos. No hay diferencia porque todos estamos hechos de la misma carne, digamos. Todos tenemos las mismas tendencias pecaminosas, de alguna manera o de otra. Todos tenemos tendencia al pecado, todos tenemos concupiscencia. Entonces él quería ser otro Cristo, quería tener una carne divina, como se dice, como era la carne de Cristo. La carne de Cristo era una carne divina, era una carne que no tenía concupiscencia, que Jesucristo no tenía malos pensamientos. Estos falsos maestros creían que Jesús era un hombre común y corriente, que luchaba contra el pecado, que hacía fuerza por no tener malos pensamientos y que venció. Ese es el pensamiento que tenían ellos, porque era lo que nos inculcaron a nosotros. Jesús era un simple hombre que luchó contra el pecado y lo venció. Es la falsa enseñanza. Jesucristo era era Dios, el verbo de Dios encarnado. Él demostró allí en el desierto que Él es Dios. Cuando el diablo lo tentó, Él demostró que es Dios. Es Dios encarnado, el verbo encarnado, el Hijo de Dios, que se hizo carne. Por eso dice en 10:5 de Hebreo que el Señor, el Padre, le preparó cuerpo a Cristo. O sea que su carne es una carne celestial, es una carne del cielo, es un cuerpo del cielo, no es de esta tierra. Entonces, este hombre quería ser otro Cristo, quería ser con una carne divinizada, una carne que no peca. Y es lo que enseñaba. Por eso es el espíritu del diablo querer ser otro Cristo. Y por eso tenemos que salir de estas enseñanzas y vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Cristo nos ha dado libertad del pecado. Ha sido perdonado todo nuestro pecado. Y que debemos vivir en el gozo del Señor, en la paz del Señor, gobernados, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad. Él nos va a guiar a la verdad, como dijo el Señor. Él nos va a guiar a toda la verdad. Y la verdad está en las Escrituras y la verdad está en el Evangelio de Pablo, de la salvación por gracia por medio de la fe. O sea, toda la Escritura es sagrada, toda la Escritura es inspirada por Dios, por el mismo Espíritu Santo. Pero debemos entender que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Lo del Antiguo Testamento y lo que hablaba este hombre es a modo devocional, no lo podemos tomar como para la iglesia. Él tomaba lo que era el Antiguo Testamento para la iglesia, lo cual es totalmente falso. Entonces lo vamos a dejar por acá y espero que sea de bendición este video y que cada día podamos entender mejor que la salvación no se gana, porque si la ganamos es obvio que el diablo nos puede robar, como decía este hombre falsamente. Él creía que el diablo le puede robar porque él creía que él ganó la salvación. ¿Por qué? Por medio de sus obras, por medio de sus oraciones, sus ayunos, etc. Es obvio que piense de esa manera porque él no creía en el verdadero Cristo, aquel que salva por gracia por medio de la fe. Él creía en un Cristo que salvaba por medio de las obras. Así que si nosotros creemos en ese Cristo, si usted está creyendo allí en ese Cristo que salva por medio de las obras, renuncia a ese Cristo y crea en el verdadero Cristo que es aquel que salva por gracia por medio de la fe, simplemente por creer en Él, y disfrute de la vida cristiana, de que todos sus pecados han sido perdonados. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero el gozo del Señor
es nuestra fuerza. Dios les bendiga a todos.